Llevar serenata, llegar en peregrinación, a pie o en bicicleta, ofrecer danzas y sacrificios. ¿Qué buscamos y qué logramos a través de las diferentes formas de manifestar nuestra fe? ¿Los rituales y festividades de este tipo tienen que ver solo con lo religioso? ¿Qué tanto son símbolos de nuestra identidad? La religiosidad popular se asocia con expresiones festivas, colectivas, como las fiestas patronales, peregrinaciones y el culto o adoración a imágenes de la liturgia católica. Gisela Landázuri Benítez, en su texto Signos y símbolos de la religiosidad popular, señala que los rituales que acompañan estas expresiones de fe portan una serie de signos y símbolos que, más allá de la manifestación religiosa visible, nos hablan de procesos culturales e identitarios, pero también económicos y sociales. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos más acerca de las expresiones de fe inmersas en nuestra sociedad. Qué interesantes las expresiones de fe. Sí, yo sé que ahorita muchos nos van a llamar y a decir, oye, es que cierran mi calle o es que los cuetones asustan al perro, pero en general aquí hay mucho hilo de dónde tirar para empezar a platicar de las expresiones de fe en este país. Vamos a abordar hoy algunas, han venido también muchos testimonios al foro, muchas gracias, pero sobre todo queremos que ustedes nos cuenten las que les son más conocidas, cuáles practican o cuáles practicaban en sus lugares de origen, cuáles extrañan, porque además hay unas que se han ido perdiendo y no se crean, esto hace que se pierda la visión del mundo y del universo muy peculiar. Pero para que se comuniquen con nosotros, miren, ya llegó acá. Oscar, ¿cómo estás? Oscarito, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, mi querida Fer, muy buen día. Pues es un placer saludarlos. Y además compartirles que en las redes sociales estaremos esperando precisamente toda esa comunicación, sus preguntas, sus comentarios, tanto en Twitter como Facebook. Y para poder seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es canal11.mx/diálogos/. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios, evidentemente, pues es la línea telefónica, el 51 66 4000 es el teléfono. Y saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Bueno, vámonos a ver esto, que es, la expresión que tenemos ya aquí para el sábado, y aunque ya le estamos viviendo todos los capitalinos, vámonos a ver la expresión guadalupana, ¿verdad? Porque van a escuchar después algunas personas que dicen, bueno, yo no soy católico, pero sí soy guadalupano. Vamos a verlo. Apenas se acerca el mes de diciembre y en las calles de la Ciudad de México se comienzan a ver peregrinaciones que se dirigen a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Tenemos 31 años con esta peregrinación año con año. Nosotros somos originarios del estado de Puebla, de Acatlán de Osorio, Puebla, pero radicamos en Ciudad Nezahualcóyotl la gran mayoría. Algunos son del distrito, otros de Los Reyes, de distintas partes. El 12 de diciembre es una fecha especial para los mexicanos católicos y no católicos, ya que celebrar a la guadalupana, también conocida como Madre de todos los mexicanos, va más allá de una festividad religiosa. Es parte de nuestra tradición y cultura. Yo vengo a la Basílica hace 10 años. Pues doy más gracias por todo el año, que me vaya bien, a toda mi familia. Y me siento bien a gusto, darle gracias de todo, nos dan 5 pesos, 10 pesos, son muy buenos. El origen de esta celebración se remonta desde la época prehispánica. Fray Bernardino de Sahagún señala que en el monte del Tepeyac existía un templo dedicado a la madre de los dioses llamada Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Desde entonces, hombres y mujeres venían de muy lejos a visitarla con ofrendas y se hacían solemnes sacrificios para honrarla. La danza es la danza de Tecuanis. La palabra Tecuanis significa cazador de tigre. Nos es en honor a la Virgen, a darle gracias de los favores que nos hace prácticamente durante el transcurso del año. Yo creo que varios de nosotros tenemos favores que agradecerle y milagros también.
En el documento conocido como Nican Mopowa, que se traduce como Aquí se cuenta, se habla de la milagrosa aparición de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. El documento señala que en el año 1531, a pocos días del mes de diciembre, se apareció la Virgen a un indio de nombre Juan Diego, y después apareció su deslumbrante imagen delante del obispo don Fray Juan de Zumárraga. Sientes alivio, ¿no? Y vengo cada año para todos los pecados que tengo, limpiarme de todos los pecados y pues limpiarme. Ya en enero empezamos otra vez. Indudablemente, cada año, el 12 de diciembre, nos encontramos frente a uno de los eventos más significativos de nuestro país, considerado símbolo de mexicanidad. Ahí está, señoras y señores, y vamos entrándole a la plática. ¿Qué les parece? Sobre todo porque pues, les ha de haber costado mucho trabajo llegar hasta este lugar por las peregrinaciones que tuvieron que cruzar y que salvar, compañeros. Rolando Javier González Arias, coordinador del proyecto de investigación, antropología e historia del guadalupanismo, adscrito a la licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, el INA. Rolando, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo son vistos estos actos de fe en la sociedad actual y pues teniendo en cuenta que México es muchos Méxicos? Muchas gracias. Pues sí, empezaría por eso, porque la sociedad actual es muy heterogénea y entonces no tiene los mismos puntos de vista los distintos grupos que la conforman. En general, podríamos recordar aquel dicho de que a Dios rogando y con el mazo dando. Ajá. Entonces los actos de fe, si no van acompañados de una actividad práctica encaminada a obtener aquello por lo cual se ruega, nunca se van a obtener. El acto de fe, se dice la fe mueve montañas, sí, cuando se tiene confianza en algo y se elabora para obtenerlo, se puede obtener. La confianza es muy importante, pero la confianza no necesariamente tiene que ser religiosa. Basta con tener claro lo que se desea, asumirlo y desempeñar las actividades necesarias para obtenerlo. Decía un amigo mío, por cierto, seminarista, que pues, era un acto de magia pues, también, ¿no? Orar y esperar que se cumpla, pues es esperar un acto mágico, finalmente, aunque la iglesia se diga contraria a la magia y todo este asunto, ¿no? Claro, sí, claro. No podemos esperar que las cosas se den por sí solas. Bueno, no deberíamos, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. Sí lo podemos hacer y entonces nunca lo vamos a obtener. Claro. La verdad es de que si se pide un milagro, como se acostumbra por parte de los creyentes, y solo se dedica uno a rezar, se está esperando un acto milagroso, mágico, que no va a depender de las condiciones ni de las actividades, es decir, ni las condiciones en las que uno se desenvuelva, ni de las actividades que uno desarrolle para obtenerlas. A mí me parece que la fe puede ser válida en tanto esté acompañada de la actividad encaminada a obtener lo que se pide. Desde luego. Ese ayúdate que Dios te ayudará. Exacto. De acuerdo. Desde luego, la fe también tiene un sustrato psicológico, biológico. La fe en la Virgen de Guadalupe, bueno, estriba en que tenemos fe en nuestra madre. Nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, que por cierto, el nombre de Guadalupe es extremeño, no es mexicano. Claro. La tradición, es muy interesante el artículo, el corto que presentaron. Y sí, sin duda, la Virgen de Guadalupe tiene raíz prehispánica, pero también tiene una raíz española. Y casi nunca se habla de ella. Que hasta vinieron los españoles a ver si les cobraban copyright, ¿verdad? O derechos, porque pues ya había una guadalupana ya en España, ¿no? Sí, y es muy diferente su imagen. Pero nomás por eso la libraron, si no, también se tendrían que haber ido las limosnas para allá. Para los frailes jerónimos, pero los frailes jerónimos ya no tenían tanta importancia cuando quisieron cobrarlo. Esta era ya una cuestión de la política del Imperio Español. Y desde luego, el que las riquezas que aquí están generando se quedaran en la advocación mariana
que se veneran en el templo del Tepeyac, favorecieron a mucho el desarrollo del episcopado de la Ciudad de México. Lo enriqueció de una manera gigantesca, como lo sigue haciendo, y bueno... ¿Desde un principio? No, en un principio, muy en un principio no. Ah, ok. Ahorita nos cuentan cuánto. Pero miren, vamos a platicar con Alberto Peralta de Legarreta. Él es doctor en historia y etnohistoria. Es director del sitio proyectoguadalupe.com, profesor de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México Norte, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Doctor, celebraciones como esta, por ejemplo, la Virgen, ¿no?, de Guadalupe, que es tan extendida por todo el país y ya por todo el mundo, van más allá de la religión católica. ¿Se podría decir que ya estamos hablando incluso de nuestra cultura? No cabe la menor duda. Ya. No, sí, no cabe la menor duda. La pura palabra religión nos habla de esto. Lo que sucede es que la religión es, en casi todas las visiones religiosas del mundo alguna vez se consideró que el ser humano se había separado de la divinidad en un tiempo ya muy remoto. Y por tanto, este caminar en el mundo era una forma de volverse a encontrar con la divinidad perdida. A esto le llamamos religión, es volverse a ligar, religar con aquello que perdimos. Entonces, hay múltiples caminos para eso. Hay quienes tienen una imagen que les apoya en ese camino, hay quienes tienen solo la fe, que es sumamente admirable, hay otros que tienen incluso pues la academia o la ciencia para reencontrarse con ese conocimiento primero y último, ¿no? Pero entonces, que sí es cultura popular, desde luego, y todas sus manifestaciones tienen que ver precisamente con eso, con la manera personal en que cada quien busca esa divinidad perdida, ¿no? En este caso, la gran suerte de México para los creyentes es tener a la Virgen de Guadalupe, que se estampó milagrosamente a sí misma en la ropa de uno de los conquistados. ¿No? Y entonces todavía el mismo manto, según la tradición, está expuesto en el Tepeyac. Entonces no es nada más la fe lo que nos mueve. Toda la gente que vimos en el video tenía sus camisetas, tenía sus pendones, y van por las calles. Cada quien a su modo, ¿no? Claro, y algunos bailan, algunos danzan, otros antes, ya no lo he visto tanto, pero se ponían nopales en las rodillas y caminaban ahí. Se deshacían las rodillas, se latigaban en el atrio, bailaban, mitoteaban hasta el cansancio. Y visto desde la óptica turista o de aquel que no usa ese tipo de manifestaciones, pues hasta pareciera como que están locos, ¿no? Bárbaro o exótico, según se quiera. Pues son nada más las diferentes formas de ver el culto. Y de expresar la fe. Unos van con nopales en las rodillas y uno a lo mejor va en coche, se baja cómodamente, ve a la Virgencita. Una amiga hasta me dijo, nunca había visto una cosa así, la mandamos a cubrir una nota y ella dice, quise dar un donativo y no había cajero en las limosnas, ¿no? En las alcancías, no, pero no tardan en ponerlo. Y bueno, tenemos también a Alejandro Díaz Domínguez, doctor en Ciencia Política, profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores Monterrey Campus Santa Fe. Alejandro, gracias por estar aquí. Yo bien igualada, ¿verdad? Todos son aquí doctores y demás, pero bueno, hoy estamos en confianza. Aquí yo le pregunto, ¿y qué pasa con un gobierno que tiene que mantenerse laico, cuando incluso la mayoría de los que en él trabajan, pues no son, son creyentes, digamos? Era fácil ser un gobierno laico cuando acababan de sacar a toda la iglesia, pero ¿cómo lidia con esto un gobierno cuando el pueblo entero pide otra cosa, ¿no? Sí, aquí hay, digamos, dos soluciones a lo que llamamos laicidad, ¿no? O la parábola de las dos mesas permite esta semejanza, ¿no? Una es la mesa en la cual invitamos a nuestros convidados en sábado, se toma vino, se come carne de puerco y fin de la historia, ¿no? Y todo el mundo tiene que venir con esa dieta. Esa es una mesa, que es la mesa francesa, ¿no? A rajatabla. La otra sería la de Estados Unidos, por ejemplo, donde se hace jueves en la noche, cada quien trae su comida, se come pavo, por ejemplo, cada quien trae su bebida según sus restricciones de dieta o de creencia, y así se resuelve un asunto como de asimilar, acomodar, convivir de alguna manera. Quepan. Exacto. Esas son dos formas de resolver la laicidad. En nuestro caso hemos optado por algo intermedio, a veces apretando, a veces no, pero en este caso, en el México contemporáneo, sí hay un uso evidentemente público, político, no puede ser ya de otra manera,
de este muro de separación entre iglesia y Estado, lo vamos moviendo según vamos viendo, ¿no? Bandea. Según haya zigzags. Por ejemplo, viene el Papa el año que entra, ¿no? Dice uno, Pero bueno, también es mandatario de un estado chiquitito, exacto, súper rico, ¿no? en tanto de Superpoderoso. ser dignatario de un Estado, uno dice, bueno, es una visita oficial, pero al mismo tiempo tiene esta doble función, ¿no? Cuando vino el anterior, ¿no? A Guanajuato, a León, Guanajuato, ¿cuántos políticos no pidieron estar ahí en primera fila Todos. sin decir su nombre? O sea, sí, más como creyentes que como políticos. Y pues está difícil porque, pues, a ver, quítate el uniforme, ¿no? ¿Quieres leernos ya de entrada unas, mi querido Pues fíjate Oscarito, que por saludo favor? con gusto a Alex Roses, a Sandra Jiménez Gutiérrez y Sandra Mar. Y las tres opiniones concuerdan más o menos en lo mismo. Nos comentan que ellos en realidad, pues creyentes o creyentes de alguna religión, principalmente la católica, no lo son y que respetan las tradiciones. Sin embargo, como tú bien decías en un inicio, pues esto del orden, la contaminación, la basura que se va dejando, por ejemplo, cuando hay una peregrinación, hay también Sí, se pone rudo, vamos. un tuit donde me decían, oye, en Xochimilco, por ejemplo, que pues aquí se celebran todos los días algo y solamente hay una avenida principal en realidad, es un caos y eso también tendría que hablarse. Bueno, Que nos cuente. después de esta pausa, no se vayan. Mi esposo y yo somos mayordomos del Señor de las Misericordias, el leñerito. A él es el leñerito porque a él le corresponde bajar la leña de las mayordomías de aquí de Milpalta. Sube al monte, hace sus cortes de leña. Son 3 cortes de leña los que hace el leñerito, que es el Señor de Chalma, la Virgen de Guadalupe, para el Señor de las Misericordias, que es el de San Pedro Actopan. Subimos con los camiones, camionetas, a hacer los cortes de leña, pero de árbol muerto. Nosotros subimos desde hoy día sábado y bajamos hasta el día domingo. Aquí se les da de comer a todos los leñeros que nos acompañan. 200 personas que subimos ahorita, ¿sí? Y el día de mañana sube un poquito más porque vienen los camiones grandes a cargar la leña para la Virgen de Guadalupe. Esto es ayuda de todo el pueblo, no es nomás del mayordomo. Toda la gente, toda la comunidad de Milpalta nos echa la mano. Nosotros vivimos como al día, pero sin en cambio en la ayuda de toda la comunidad estamos aquí. Nosotros ya tenemos la fe desde nuestros antepasados, ¿sí? Entonces nosotros vamos llevando las costumbres porque ya tenía poco de que ya se iba a terminar todo esto, ¿verdad? Venimos los hijos, los nietos, los sobrinos, entonces vuelve a subir todo esto. Sí, y sí, claro, todos tenemos mucha fe. Yo soy creyente, entonces no le puedo decir soy católico porque sería mentirles, ¿no? Somos creyentes. Y más que nada es la fe que nosotros tenemos. Nosotros le debemos al Señor mucho porque le hemos pedido cosas y sí nos los ha hecho. Entonces es una manera de agradecerle, o sea, tantas cosas que nos ha dado, principalmente la vida, la salud, que es lo que para nosotros eso es como darle un granito de todo lo que Él nos ha dado. Qué curiosa, ¿verdad?, expresión de fe. A lo mejor para muchos no es conocida y claro, todos sabemos de las peregrinaciones guadalupanas, pero no específicamente de esta. Se une aquí al panel. Gracias por venir, doctor. Él es José Luis González Martínez, doctor en Antropología Social, catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Oiga, y aquí vemos otro rostro, pero en general, en el pueblo, ¿se acude a Dios, a los santos y a quien uno le tenga fe solo para la fiesta o en casos muy desesperados? ¿O lo tenemos como de cotidiano, es una presencia continua? La pregunta no es nada fácil, pero desde mi punto de vista, cuando trabajo el tema de la antropología de las religiones, suelo arrancar diciendo que la religión no bajó del cielo, subió de la tierra. Qué bonito. Y subió de la tierra porque en esta experiencia vital entre lo humano, el cosmos,
se genera un diálogo de comprensión, de intento de comprender, de intento de descubrir cierta lógica para comprender lo que el ser humano enfrenta. Y en esta búsqueda, pues el ser humano encuentra que está comiendo frutos de la tierra que él no sembró, cuando la agricultura no se había inventado. Que baja la lluvia puntual en determinada época del año que él no la ordeña de las nubes. Y de esa experiencia elemental primitiva, sostengo que el ser humano se planteó la pregunta tremenda: ¿y esto de dónde nos llega y por qué? Y en esa búsqueda de sentido, que es la esencia de las religiones, dar sentido a la vida de aquellos que las practican, que creen en ellas, en esa búsqueda de sentido, el ser humano fue dando forma a lo que hoy llamamos religión, que no es otra cosa que entender de algún modo esa dependencia de una fuerza que el hombre no creó y que afortunadamente ya existía cuando él apareció, y por eso tuvo algo para comer, medicinas que encontrar entre las hierbas y formas de construir su vida social, cultural. Desde ese punto de vista, el sentido de ciertas devociones se encaja en medio de esa relación de causa-efecto. Esto que los filósofos discuten mucho no es otra cosa que esto. Si estamos comiendo lo que no sembramos, ¿quién diablos? Bueno, quito la palabra diablos, por si acaso incomoda. ¿Quién dioses? ¿Quién dioses lo puso ahí? ¿Qué fuerza nos está dando la lluvia, la comida, la sobrevivencia? Y en ese interrogante inevitable del ser inteligente es que se fue construyendo una respuesta. Y la respuesta fue: tiene que haber alguien que nos está permitiendo vivir, y ese alguien merece un trato y una relación frente a esa fuerza superior. ¿Que se llamó Virgen de Guadalupe en algún momento? Bien. ¿Que se llamó Señor de los Milagros en una parte de Sudamérica? Bien. Lo importante es que el ser humano fue dando sentido a aquello que vivía y experimentaba, que estaba viviendo en un mundo que él no había construido, y que alguna fuerza genial, o como quiera que la llamase, estaba detrás de todo eso. La Virgen de Guadalupe, desde mi punto de vista, no se entiende sin una relación inmediata con la crueldad de la conquista, con el despojo de los conquistados y con otra serie de fechorías de las cuales el ser humano, el mexicano, independientemente de los conflictos que tenía que sobrepasar para poder sobrevivir. Le puso nombre el mexicano a eso. Algo venía de Europa, pero lo transformaron. No es lo mismo que lo que había allá por Extremadura. Aquí lo construyeron a la medida de su dolor y de la explotación que sufrían. Y para mí este es el núcleo del misterio guadalupano. Y por eso se conserva, porque sigue habiendo despojo, opresión y una lucha por la supervivencia día con día. Correcto. Es terrible. Oigan, y para cualquiera de ustedes, ahora, yo les preguntaría, ¿por qué es importante para cada comunidad su propia celebración, su santo del pueblo? ¿Y por qué conservarlas? O sea, ¿qué importancia tendría conservarlas? Adelante. Bueno, siguiendo con lo que decía José Luis, en la búsqueda del origen no solo es de las fuerzas que nos permiten vivir, sino también nuestro propio origen. Entonces, en todas las religiones existe una cosmogonía, es decir, el origen del universo. Pero también en el catolicismo y en las religiones que aquí se practican, se busca el propio origen, ya no solo el origen del universo, sino el propio origen. En el caso de la Virgen de Guadalupe, bueno, ella es la madre de los mexicanos porque es la explicación que damos al origen, ya lo decía José Luis, de la conquista, donde en la conquista los indios, los aztecas, eran acusados de caníbales, de idólatras, de adoradores del diablo, y por lo tanto eran perseguidos, pero esto es en un primer momento. En un segundo momento, cuando ya pasó la conquista, cuando está configurando la nueva sociedad, se voltea atrás y se busca el origen. Y al buscar el origen, bueno, no vamos a encontrar nuestro origen ni en el despiadado conquistador,
ni en el indio idólatra. Lo vamos a buscar en el reino de los cielos. Y la Virgen de Guadalupe nos presenta este origen del pueblo novohispano y luego del mexicano. En cada oficio también se busca el origen del oficio. En cada pueblo se busca su propio origen y se encuentra una deidad de origen. La Virgen de Guadalupe es la deidad nacional del mexicano. Y lo es porque el conquistado y la mujer conquistada, que en muchas ocasiones tuvo un hijo bastardo, y el conquistado que no aceptaba al bastardo, pues daban lugar a un niño totalmente desprotegido, salvo por su madre. Su madre lo apapacha, su madre lo protege, su madre lo cuida, le da lo que necesita para vivir, lo cura en la enfermedad, y todos estos atributos se los transferimos a la Madre Celestial, a la Virgen de ¿Qué Guadalupe. pasaría, por ejemplo, por qué preservarlos y por qué preservar hasta los santos menores? ¿Por qué consiente, por ejemplo, la Iglesia Católica en que le pongan allá un San Judas Tadeo y una Santa Muerte? Ellos dicen no, pero ahí está. Vamos, y hay iglesias hasta donde se los han cambiado por, ¿no?, los dioses antiguos, por los otros, los yorubas, los santeros. ¿Por qué, como decir, permitir todas estas mesas, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pues mira, no cabe duda que además la religión es una cosa muy íntima de cada persona. O sea, esa búsqueda de la verdad. Casi cualquiera hay que una ésta por sea. cabeza, ¿verdad? Sí, claro. Pero después este tipo de pensamiento va haciendo comunidad, ¿no? Que es el nacimiento de muchos de nuestros pueblos originarios también, que se ponen de acuerdo y forman incluso parte de instituciones. Y entonces hay comunidades que no se pueden ver a sí mismas como existentes sin este fundamento religioso de la divinidad, ¿no? Algunas veces el mismo pueblo fue señalado por la divinidad, ¿no? Como es el caso del Puebla de Los Ángeles. Ok, así que hasta les Sí, trazaron Los la Ángeles ciudad, aparecieron, ¿no? le dijeron aquí será la Puebla, ¿no? Dijo que se vengan a arreglar aquí la capital, que En, está bastante caótica. en otros casos, tal vez de edades del pasado, encontraron una equivalencia en santos y vírgenes y el mismo Jesús. Nos decía, y por ejemplo, tanto hubo una continuidad. Tláhuac en San Juan Bautista, ¿no? Coyoacán también, por ejemplo, que es San exacto. Juan Bautista. Sí, y tal vez ahí encontraron un fundamento a esa nueva forma de ver el mundo que fue tras la llegada de los conquistadores. Es tan antiguo esto, como 500 años por lo menos, que se convierte en una tradición que forma parte de la identidad, y hoy en día los pueblos no se entienden a sí mismos si no festejan a su santo. Perdón, corrijo, Tlaloc y San Juan Bautista, o sea, van a encontrar, igual también los orishas, ¿no? Oye, a ver, muchas llamadas y ahorita voy para allá. A ver, y conteste el que guste, ¿de acuerdo? Muchas y muy interesantes conceptos. Nos dice Carla Castrejón Caifán. Pues entrar en el tema de la religión siempre lo he considerado un problema, pues la mayoría defiende sus creencias de forma obsesiva. La Biblia es muy contradictoria, opina, y respeto las creencias y religiones de los demás. Más bien considero que el verdadero problema es el fanatismo. Y a propósito de ello, dice Fernanda, pues soy tu fan. Ay, qué lindo. Muy bien. Isabel Melado, no concuerdo con el programa al decir que la Virgen de Guadalupe es la madre de todos los mexicanos. Soy mexicana y respeto las diferentes creencias. Sin embargo, yo no la considero mi madre, y con respeto a todos los sacrificios que realizan varias personas en estas fechas, déjenme decirles que Jesús en varios textos de la Biblia dice: misericordia quiero, mas no sacrificios. Y a propósito de la Virgen de Guadalupe, en ese sentido también hay otro comentario. Es de Teresita Terán y dice: soy católica, mas no guadalupana. Es decir, no veneramos a la Virgen María en su representación de la Virgen de Guadalupe. En mi familia no han llamado a nadie Lupita, por lo menos desde hace 5 generaciones. Me emociona ver la imagen de la Virgen Santa María de Guadalupe en el extranjero. Sin embargo, yo no me siento identificada con la cultura guadalupana y me resulta incómodo cuando la gente me cuestiona sin argumentos sobre por qué no voy a la basílica el 12 de diciembre con mis hijos. Pero y está también el caso interesante, contrario, que nos dicen, no soy católico, pero soy guadalupano. Están los así dos es, extremos, y así adelante. es. Pero interesante esto que nos dice, sin embargo, le emociona ver en el extranjero Afuera la sí. imagen. Claro, porque es un Sí, ¿no? como Porque es la el representación. himno nacional. Entonces, pues, aunque ella no se considere guadalupana, y es bien respetable, sí le emociona verlo en otro país, desde luego, porque representa de alguna manera la mexicanidad, como decíamos. Nos dice también Alex Roses: mi bebé nació hoy, pero hace un año, y no saben los cohetes y todo lo que daban. Mi bebé recién nacido, yo con la Virgen detrás de la casa. La verdad sí pasamos mal ese día. Nancy de Raba:
Se esperan 8 millones de fieles y ríe un poco. De a pesito por cada uno serían 8 millones de pesos. Pues es un buen negocio libre de impuestos, el gran negocio de estas fiestas. Ivette Evangelina, soy creyente de la religión católica, me encanta el 12 de diciembre, la Navidad y además creo en los milagros. Zeus Vázquez López, me molestan mucho las peregrinaciones porque estorban, nunca he compartido la creencia, sé perfectamente que es una pintura para engañar y manipular al pueblo, primero por parte de la religión y en segundo por el estado actual, y no todos somos guadalupanos. Luis Zamora Gallegos, quiero felicitarlos por el tema ya que se acercan las fiestas a la Virgen. Sigan dando más conocimiento, sensibilidad y les agradezco mucho. Gracias a ti, Luis. Juan Manuel Elías, Guadalupe es una palabra árabe. La traducción más aceptada es río de amor. Cuando la Virgen se presenta a Juan Diego, nunca le pregunta su nombre. Quien le pregunta su nombre es el tío Juan Bernardino y la Virgen le dice Coaplaxopeu. Pero los españoles no pudieron pronunciarlo y pusieron el nombre Guadalupe, pero el nombre original es Coaplaxopeu. Parte de las opiniones. A ver qué nos van contando de todo esto. Yo ya veo que apuntan por allá. Algo que nos quieran comentar, Sí, adelante. Básicamente el asunto de la identidad afuera, ¿no? Finalmente, la advocación mariana en Guadalupe sí representa un asunto de identidad afuera de nuestro país. Lo que también sabemos por parte del sistema de los santos, ahora que se discutía este asunto de cada comunidad tiene un santo, hay un problema en tanto que es una entidad monocultural. Cuando llega una iglesia de otra creencia, no católica, protestante, evangélica, y este sistema de santos funciona para que el mayordomo, el fiscal, de que son cargos públicos, políticos en la comunidad, se dediquen a una fiesta de un santo que se debe a una religión en específico. El problema, por ejemplo, en muchas comunidades en Oaxaca es que yo acepto tequio, que es el sistema de trabajo comunitario, yo acepto tequio, en tanto que sea para abrir una brecha, para un asunto de la comunidad. Pero cuando se refiere a un asunto de religioso, la Iglesia Católica, y yo no sería católico en ese caso, entonces me opongo. Si soy católico, evidentemente participo y comparto. Y ahí hay un problema de ahí se separa importante. Y ha habido grandes, sí, hay un conflicto hasta violentos, sí, ¿no? claro, conflictos en cuanto a creencias y demás entre las diversas ramales que ahora hay, ¿no? Bueno, y el New Age, que no lo estamos mencionando, y los budistas y todo esto que está ahora más en boga. Pero ahorita platiquemos también sobre todos los dineros, porque uno dice, por ejemplo, lo veíamos a los del leñadorcito, ¿y de dónde sacan para hacer tanta comida? ¿Cómo le hace un mayordomo o el equipo de mayordomos para juntar el dinero, por ejemplo, para el niñopa, para hacer esa fiestototota, ¿no? Ahorita nos platican un poco eso y qué tipo de organización requiere, ¿no? Estamos aquí en Diálogos hoy con las expresiones de la fe. Nosotros llegamos a vivir aquí en el barrio La Magdalena en el año de 68. El 24 de agosto hacen una peregrinación a Chalma, nos enteramos, y al siguiente año, que fue en el 69, empezamos a ir mi papá, mi hermano, una de mis hermanas, una vecina, y nos encantó que de ahí en adelante seguimos esa tradición, cumpliendo 40 años. Hacemos nuestra misa también, que es el 23 de agosto, hacemos tamales, la misa, la velación, como se le llama. Al siguiente día, pues ya a caminar. Es pesadita. Cuando salimos en la madrugada, pues hay veces que nos ha llovido. Sí, una vez digo que nos agarró un tormentón que fue casi nevada, pero pues a la vez te da gusto, o sea, lo tomas así muy bonito, que te llueva, que esto, pues, y sí es cansado, ¿no? Salimos bastantes lastimados, que el tobillo, que la rodilla, que esto, pero nos apoyamos y vamos caminando muy a gusto. Y porque pues más que nada vamos con la imagen, que nos apoya mucho, nos ayuda. Sí nos pesa, pero como que Dios nos ayude y se te quita ese cansancio. Dices, no, como que no traes nada atrás. Es una fe muy grande, que todos lo sentimos y lo vemos así. Cuando iniciamos, pues estábamos jovencitos, digo 13, 14 años, la mayoría, y ya muchos pues han fallecido, otros se cambiaron de religión y otros de por sí ya no pueden ir. Cooperábamos, digo, cuando compramos la imagen 10 centavos, 15 centavos, ese me acuerdo que ahora en la cooperacha compramos la imagen. También tenemos gente de fuera, mi primo en paz descanse, son los que nos dan estas playeras.
y sus hijos continúan esa tradición cada año. Tenemos un amigo que se llama Rafael, le decimos el Pérez, y también él trabaja para todo el año, junta su dinerito para donarnos lo que es los desechables, vasos, platos, cucharas. Personas cooperan para la misa, para los gastos que se vienen, lo que es los cuartos. Hay la señora Cuca, que también en paz descanse. Sus hijas ahorita nos siguen cooperando y son los gastos que hacemos. Vamos ya aproximadamente un grupo como de 40, 50 personas. Vamos porque nos gusta y pues la fe que tenemos hacia el Señor de Chalma. Pues ahí los peregrinos y el cariz tan especial de los peregrinos, pero sobre todo el cómo prepararse económica, físicamente, no está fácil. Tenemos hoy aquí a el señor Sotero, mayordomo. ¿De qué localidad? Bueno, vengo de la delegación Milpalta. La delegación Milpalta es una delegación que está al sureste del Distrito Federal. Es la delegación más grande, llena de tradiciones y costumbres. No tenemos colonia, todos son pueblos, son 11 pueblos en la cabecera delegacional. Creemos que es la delegación donde nos regimos bajo usos y costumbres. Cada pueblo tiene una peregrinación con varios barrios locales. Habrán unas 500 organizaciones que vamos a la peregrinación el día 3 de enero. ¿Cuántos barrios tendrán, oigan? Precisamente son aproximadamente, estamos hablando de unos 80 barrios. Sí. Cada barrio lleva su peregrinación. Salimos el día 3 de enero por la mañana. Estamos llegando en un lugar donde pernoctamos. Llegamos por la tarde y a otro día llegamos al Señor de Chalma. Es un santuario que se forma, si no mal me equivoco, en 1537-36, un año después de la Basílica de Guadalupe. También es una creencia que en una cueva encuentran a un ídolo que adoraban los aztecas. Llegan los agustinos, lo destruyen y ponen una cruz, un Cristo. Sí. Nuestra peregrinación tiene pues tres siglos automáticamente, que se suspende una temporada por la Revolución Mexicana, pero sí se sigue. ¿Cuánto quedamos? Es un gasto que los vecinos también cooperan. Dan un desayuno, una comida, otra, pero los encargados, los mayordomos, ponemos gran parte en dinero. Pero ¿cómo le hizo? Se sacó la lotería, el melate que le pidió a Dios, porque no es barato. Es algo que comento con los doctores que están aquí presentes. Dicen, no creo que todos creemos en algo. El ser humano es sociable por nacimiento y creemos en algo. Nuestra religión es algo sagrado, es un mal necesario que el ser humano tiene. Es algo que nos va frenando también para no caer en el vicio, en el desorden. ¿Sí? Creemos en un ser que no conocemos, no tiene forma, que es un Dios, que está representado aquí en nuestro país por la Virgen de Guadalupe, por Cristo. Entonces, en otros países estará representado por otra figura. Claro. Otra figura, sí. Aquí cada organización gastamos en promedio 500,000 pesos. Ay, caray. 500,000 pesos ¿Por cada cuánto organización. tiempo le juntan dinero? Sobre todo, miren, los pueblos somos humildes, no pobres. En Milpalta todos tenemos una tierra, un pedazo de tierra, comemos de parte de la tierra. Y donan. Sí, y la gente dona. Mire usted. Por ejemplo, una persona que está donando una banda, que está invirtiendo 14,000, 15,000 pesos, 20,000 pesos, creo que no nos quedamos pobres. Dios, y como dicen, la fe mueve montañas. Y si tenemos fe y lo damos de corazón, nos damos de comer en un promedio de 3,000, 4,000 gentes. Sí. Wow. Ahora, vean ustedes, estando en la estancia allá, que son 8 días en Chalma, estamos dando de comer, damos hospedaje, damos desayuno, comida y cena a mucha gente, a los peregrinos que van, y es más gente que llega por ahí que no sabemos de dónde es, también pasa a comer. Pero tiene el cariz del peregrino, que además es, aunque les llueva o les truene, ¿no? Como dice acá. En el caminar, por ejemplo, nos llueve, nos cae nevada. Si vamos sobre la nevada, sobre la nieve, vamos con la fe, dicen por ahí, alguna gente va cargando algún estandarte, la imagen de algún santo, ¿sí? Van cargando, le llamamos cargantes. Cada uno de ellos, automáticamente estamos hablando de 100 cargantes por cada organización. Y no se les enferman en el camino, no ha habido partos, porque hay de todo, ¿no? Hay una cosa muy particular, de veras, muy particular, creo que los milagros existen. Los milagros existen, la gente no se enferma. Va gente cargando a sus bebés
para dar gracias al Señor de Chalma, porque está Y ni el enfermo, bebé se porque enferma. No se enferman. Ahora, la persona que va por primera vez tiene que pasar al agüehuete, que es un árbol que está a 7, 10 kilómetros del Señor de Chalma, y se tiene que bañar en agua helada del agüehuete, helada. Supuestamente es para purificar el alma, para llegar al santuario libres, y tiene que bailar. Dicen, por ahí dicen, ni bailan, ni yendo a bailar a Chalma. Yo llegaba a pensar que tenía que ser una danza conchera o alguna cosa así. No, hombre, ponen la música que sea y no era se para baila. Eso a mí me asombraba. A ver, espéreme, don Sotero, que aquí también tenemos a Jesús y a otros personajes importantes en esta peregrinación. Sí. Oigan, ¿y algún milagro, algo que usted haya ido a agradecer? Pues más que nada la salud, ¿no? Yo creo que el existir, yo creo que es más que suficiente. Pues mucho, así como decía mi compañero, que o nos preguntaba que si no nos íbamos a enfermar, no, al contrario. En particular, yo he ido enfermo y en el caminar va uno a sacar todo, ¿no? Saca uno todo, y por eso es ir a darle gracias a Dios por la salud que nos da, por el vivir, por el comer, más que nada, por toda esa fuerza que nos da para poder llegar hasta allá, a ver a nuestro Señor, ¿no? La fe nos mueve mucho. Nos mueve muchísimo. ¿Por qué el Señor de Chalma? Le paso el micrófono. Gracias, mi amor. Usted deténgalo, si gusta. Nada más que bien pegadito. Sí. ¿Por qué el Señor de Chalma? Bueno, es que el Señor de Chalma, según cuentan nuestros abuelos, pues es algo divino para nosotros en lo personal, y yo creo que todos creemos, los del pueblo de Milpalta, creemos en el Señor de Chalma por sus milagros que nos ha hecho. ¿Cuáles son los milagros? Simplemente de estar vivos, estar sanos. Como acaban de decir, algunos van enfermos y van a sanar. Todos los que van cargando las imágenes para llegar al Señor de Chalma, son 34 imágenes que se llevan, y son aproximadamente como 100 cargantes que van. Entonces todos ellos van con una fe, con una fuerza, pues con una fuerza divina de fe ante Dios nuestro Señor, que pues todos vamos bien contentos. ¿Llevan encargos, por ejemplo, que alguien no pueda ir porque está enfermo, pero le encarga hacerlo presente o algo? Sí. ¿Sí? A ver, acá Sí, el sí, joven. claro. Ya trae encargo, ¿verdad? Para este Ya. año. Ok. Cuéntenos. Ya. De hecho, pues muchas veces mucha gente no puede asistir. Muchos de plano no se pueden trasladar ni en carro, y nos piden de que llevemos una limosna, que pidamos por ellos, allá en el santuario del Señor de Chalma, y nosotros nos comprometemos a llevarlo. Ellos piden desde acá, sabemos que Dios está en todos lados, ¿no? Pero es una fe por el Cristo que hacen esas peticiones para que nosotros podamos llevarlas y puedan sanar esas personas. Más que nada es por salud, por salud. Que se hace una cadena, ¿no? Julio, muy joven tú, Julio, pégate bien el micrófono, cuéntanos. Sí, gracias. ¿Desde cuándo eres creyente y cuándo hiciste tu primera peregrinación? Pégate muy bien tu Mi micrófono. primera peregrinación fue a los 14 años que me fui de cargante. De ahí... Alguien pensaría que a esa edad uno anda muy loco, ¿no? Que uno no Sí. quiere saber de peregrinación, lo que quiere saber es de la pura pachanga, ¿no? Sí, ¿Y por qué fue cargante Julio a los 14? Me dio mucha devoción de irme, aparte andaba un poco malo, y quería más que nada saber el esfuerzo que hace uno a llevar una imagen. No es tan fácil cargar una imagen de 30 o 40 kilos. Híjole. Y cargarla 15 minutos en subida, en bajada. Me ha tocado ver a muchos compañeros que se han caído, han fracturado, pero es tan grande la fe de uno que llega al santuario del Señor de Chalma sin ningún problema. ¿Cómo le hace uno? A veces es tan sorprendente que esa fractura, ese esguince, desbloqueación, se compone como si alguien le dijera componte y no te pasó nada. Es tan lindo, y desde entonces, desde los 14 hasta ahorita que tengo 28, pues para mí ha sido muy fantástico irme como cargante. ¿Qué pasaba con tus compañeros de tu misma edad? ¿No hacían escarnio de que tú fueras creyente, o por el contrario, No, eras más admirado por ello, ¿no? Porque pues hay sociedades, es como el que le toca hacer el Cristo de Iztapalapa, ¿no? Eso No, se yo vuelve creo que no como era rockstar en la como que no sociedad ahí. me admiraban, sino como que decían,
pues queremos nosotros el otro año seguir como tú, ¿no? Y en el momento que hacemos la procesión, que es el día 2, se cargan los nichitos, pero sin imagen, y cuando se los dábamos para que probaran el peso, de muchas personas como que se iban para atrás y no, pues no lo cargo, mejor no me voy, y entraba ese miedo, pero ya en el transcurso del camino lo cargaban con imagen y decían que no pesaba nada. El por qué, quién sabe, pero sí tenía que ver muchísima la fe ahí. De hecho, nos tocó ver a una ocasión un señor muy lastimado, donde le pedimos que por favor se metiera a unos arbustos a pedir perdón. Él decía que no tenía que pedir perdón de nada, no había hecho nada. Lo convencimos, se metió y al poco ratito hasta iba corriendo como si fuera un niño. Porque ¿Qué tal? Fue algo para mí ¿Hay algún sorprendente. reguero de químicos que nos provoque esta euforia de la fe y de saber que se está haciendo algo por lograr esta congruencia, sentido a nuestra existencia? ¿Alguno de ustedes que nos quiera contestar? Adelante, doctor. Sí, o sea, es claro por, además, los testimonios que hemos escuchado de gente que participó, que estamos tratando un tema y una realidad que pertenece a la cultura humana y a la convivencia humana, pero que pertenece también a una serie de situaciones límite que son muy difíciles de compaginar. Lo más que se puede hacer frente a alguien que considera una pérdida de tiempo cualquier manifestación religiosa y cualquier participación en ella es sencillamente respetar su forma de ver, que tiene también ciertos argumentos empíricos que se tocan, que se ven o que dejan de verse y tocarse y por lo tanto son prueba de lo contrario. Entonces, probablemente el análisis de lo que es el desarrollo de una cultura y la vivencia social cotidiana, el tema religioso es el más complejo que tenemos dentro de lo que llamamos el espacio humano. Es absolutamente incomprensible la devoción para aquel que lo ve desde un punto de vista de lo pragmático. Lo que se toca, lo que sirve para comer vale, y lo que no se toca no sirve para nada, y el hambre que se sufre por ayunar y quedarse días sin comer en Cuaresma, por ejemplo, con una intención religiosa, al creyente le resulta, digamos, una fuente de bendición, y para el que lo ve desde la ventana, pues le resulta una cosa entre cómica y grotesca, porque no es esa su fe ni su creencia. Pues es una experiencia absolutamente personal, como nos decía. Personal en el sentido de que efectivamente uno la asume, pero esencialmente colectiva. Claro. Las religiones no son cosas de individuos. ¿Se reafirma colectiva? Sino es colectivo. Y en parte lo colectivo es lo que lo fomenta, lo que lo sostiene. Pero por otro lado es un tema, diría yo que es el área de mayor exigencia a la tolerancia humana, a la tolerancia a la diferencia, a la tolerancia de tener una perspectiva religiosa o no tenerla. Y si se tiene la capacidad de entender que la pueden vivir de muy diferentes formas. Es un hecho contundente, por un lado, desde los comienzos de la humanidad, que el ser humano necesitó encontrar sentido a la vida. Las religiones, si algo tienen en común, es que todas, desde su perspectiva, desde su historia, desde el lugar donde nacieron y el modo como funcionan, dan sentido a la vida. Vale la pena vivir para el creyente gracias a todas esas creencias. Y para el que lo ve desde fuera, dice, no sabe lo que se pierde de felicidad y de pachamancas buenas y de cosas que la religión le prohíbe por el hecho de haberse metido en ese lío de la religión. Desde esa perspectiva puede tener sentido. Adelante, mi querido Oscarito. Nos dice Jonathan Ortiz, es lo malo, muchas tradiciones son bonitas, pero nadie investiga el porqué de ellas. Tanto Chalma como en el Tepeyac fueron santuarios aztecas. Ahí se adoraban dioses aztecas y no católicos. Es por eso que se establecieron precisamente allí. Y agrega, yo no critico, no juzgo, pero ver el porqué de las cosas nos daría otro panorama. Y tenía un comentario más. Sí, por acá hay otro. Este es de Ezequiel. Dice, he notado que en algunas personas, entre más estudios tienen, se vuelven más ateos y se creen que todos lo saben. Con respecto a las personas que ven a la religión católica como un negocio, las personas dan corazón sin que se les dé nada a cambio. Bueno, ahorita hacemos una pausa y nos digan los doctores, ¿no? No sé si
Los actos de fe, si no van acompañados de una actividad práctica encaminada a obtener aquello por lo cual se ruega, nunca se van a obtener. Si la fe mueve montañas, sí, cuando se tiene confianza en algo y se elabora para obtenerlo, se puede obtener. La fe puede ser válida en tanto esté acompañada de la actividad encaminada a obtener lo que se pide. En casi todas las visiones religiosas del mundo alguna vez se consideró que el ser humano se había separado de la divinidad en un tiempo ya muy remoto. Este caminar en el mundo era una forma de volverse a encontrar con la divinidad perdida. A esto le llamamos religión, es volverse a ligar, religar con aquello que perdimos. Hay múltiples caminos para eso. Hay quienes tienen una imagen que les apoya en ese camino, hay quienes tienen solo la fe, que es sumamente admirable. Sí es cultura popular, desde luego, y todas sus manifestaciones tienen que ver precisamente con eso, con la manera personal en que cada quien busca esa divinidad perdida, ¿no? Que la religión no bajó del cielo, subió de la tierra, que es la esencia de las religiones, dar sentido a la vida de aquellos que las practican, que creen en ellas. El ser humano fue dando forma a lo que hoy llamamos religión. ¿Que se llamó Virgen de Guadalupe en algún momento? Bien. ¿Que se llamó Señor de los Milagros en una parte de Sudamérica? La advocación mariana en Guadalupe sí representa un asunto de identidad afuera de nuestro país. Patrón de las causas perdidas, de las situaciones imposibles, abogado de los casos desesperados. El día 28 de cada mes, la fe y devoción a San Judas Tadeo moviliza a más de un centenar de personas que acuden desde diversos lugares para pedir y agradecer los favores recibidos. Muchos lo consideran una devoción de moda, manifestación de religiosidad popular, necesidad de creer. ¿Qué significado adquiere en nuestros días la fe y las expresiones que se hacen presentes alrededor de la imagen de San Judas Tadeo? Doctor, ¿quiere usted comentar algo? De una vez, le pasamos el balón y ahorita nos vamos todos por acá de frente, porque ya ve que decían, mientras más conocimiento se hace más ateo, nos cuestionaban lo de los dineros. Adelante, adelante. Sí, salió repetidas veces a modo de relámpagos la relación entre ética y religión. Creo que es una relación muy delicada. Hay canallas que van a misa todos los días y hay ateos que, desde el punto de vista de hacer el bien al ser humano, destacan por encima de muchos creyentes. Ahora tienen unas tareas bastante complicadas de investigación y aclaración de cosas poco recomendables en el Vaticano. No eran incultos, pero sabían muy bien lo que buscaban. Entonces creo que esos dos campos es importante que a la hora de los análisis se mantengan clara y constructivamente separados. No significa que ser religioso sea una persona mejor que, no. Sencillamente es otro modo de concebir la vida, otro modo de entender las relaciones humanas y en ambos casos se puede dar comportamientos nefastos y comportamientos muy honorables y muy dignos. Me parece que es un punto que hay que señalar, porque muchas veces se confunde una cosa con otra y se considera personas a evitar aquellos que no cumplen con determinadas supuestamente deberes religiosos y viceversa. Y eso, desde un punto de vista de lo que es la convivencia humana, es totalmente diferente. Ok, acá querían hacer varios comentarios. Pues, adelante. Con respecto a lo que de Julio decía hace rato de su experiencia, donde había enfermos que se curaban o que sienten tienen una sensación de sanación, o aquellos que se fracturan o que les pesa menos. No cabe duda de que hay ese factor corporal de la religión, igual que la ingesta de algunos alimentos, por ejemplo el chocolate nos pone contentos. Es porque las endorfinas, o el enamoramiento, que son las mismas, la dopamina, hay ciertas sustancias que nos hacen sentir felicidad, pues la experiencia religiosa provoca también dentro del hemisferio izquierdo del cerebro una reacción química que nos pone, y la palabra es correcta, en éxtasis. Cuando alguien está en contacto con la divinidad, o al menos eso cree, está totalmente fuera de este mundo, fuera de sí.
Y llamamos éxtasis igual que la droga, igual que que la parte sexual. O sea, ¿por qué? Porque estamos fuera de nosotros. Sí hay un componente está en esa área del cerebro. Sí, porque el lado izquierdo es la parte de las emociones. Y la religiosidad está en el campo de las emociones humanas, más que en la razón. Por eso la razón y la emoción están en dos hemisferios diferentes del cerebro, está partido en dos. Pero si la experiencia religiosa también se nos va al izquierdo, aquí viene una pregunta que me parece al lugar. Así como la religión nos puede llevar por buenos caminos, como nos decía el señor Sotero, que hay un libro de ¿Por qué somos buenos?, en donde menciona una de las causas, pues bueno, sí, los fundamentos religiosos, ¿no?, que cada persona decide seguir, pero también nos puede llevar a todo lo contrario. Sí. Sería como alguien que ve amenazada esta dosis de endorfinas y por eso hay pues asuntos violentos, como se habla del Estado Islámico o los autos de fe que llevaron a cabo los conquistadores. O sea, ¿por qué nos puede llevar a estos dos Precisamente extremos? Es que en algunos casos la gente quiere explicar razonablemente cuestiones de fe o cuestiones de fe, más bien cuestiones de razón a través de la fe. Y esto es muy, muy difícil. Se tiene que hacer desde un análisis externo. Por eso se llama acto de fe. No hay por qué explicarlo. Es que la fe no cuestiona nada. La fe solamente hace, ¿no? ¿Por qué basa esto? Porque me nace. ¿Cuál es la explicación lógica para esto? No tiene ninguna explicación. ¿Pero qué pasa cuando ataco a otro en nombre de mi creencia en contra de la tuya? Bueno, por eso el doctor hablaba de tolerancia en primer lugar, ¿no? Bueno, es de que hay que entender los procesos sociales más allá de la religión. Lo que decía hace rato José Luis en torno a la conducta. La religión sí efectivamente conlleva una serie de principios morales. Es una de sus funciones. O sea, la religión tiene múltiples funciones. Da identidad, da explicación, da entusiasmo. ¿Sí? Esto es muy importante en lo que se señalaba. Cuando uno recibe una mala noticia de cualquier tipo, uno se siente mal físicamente. Y cuando uno recibe una buena noticia, se siente bien físicamente. Okay. Se somatizan las vivencias. Entonces, en buena medida esto nos puede explicar algo de lo que se nos está diciendo ahora de las experiencias religiosas. El problema del fanatismo es otro. El problema del fanatismo no lo debemos de buscar meramente en la religión, lo tenemos que buscar en el contexto social, en los conflictos sociales que se recubren de un manto religioso. Ese es lo que nos podría explicar el fanatismo y los actos destructivos de muchas personas que en ocasiones son manipuladas y en ocasiones lo hacen motu proprio, ¿sí? Pero que justifican religiosamente en muchas ocasiones un interés económico. ¿Qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde ya se puede considerar fanatismo? Me explico. Ajá. Hay personas que llevan su religión a la vista de unos como muy light, ¿no? Nada más a la iglesia ahí de vez en cuando. Y estos podrían decir que aquellos que se van a la villa de rodillas, tal vez no con nopales, pero todavía hay quien llega de rodillas, ¿no? Y esos dicen, no, es que eso ya es un acto fanático. O sea, ¿en qué momento nos damos cuenta que la expresión religiosa, esta que reconstruye el tejido social, que nos daba sentido, identidad, ya hace paso a otro lugar poco funcional? O sea, ¿cómo lo medimos, Doc? Estamos en un terreno sumamente resbaladizo, subjetivo y relativo también, ¿no? Depende de la cultura local. Hay determinadas culturas que consideran normal, cotidiano, aceptable, recomendable, algo que para otras culturas es verdaderamente absurdo y aberrante, efectivamente. Y es parte de esa diversidad cultural humana, ¿no? No obstante, pues ciertas situaciones como son poner en riesgo la vida de otros y demás, pues generalmente se tiende a verlo como disparatadamente exageradas. Sin embargo, pues ha habido muertes que se han ofrecido, incluso uno mismo se ofrece a la muerte por una causa que considera noble, la defensa de la patria, la defensa de la religión y otra serie de cosas. Es un terreno sumamente complejo que hay que verlo a la luz de lo que son las variables de una cultura y el momento histórico en que se vive. Sin eso no se puede entender. No se entendería, claro, o sea, tendría que ser, no es
en un saco para todos, es uno a la medida. Ahí sí hay alguna forma de medirlo. Lo que sí sabemos por segmentación de encuestas es, por ejemplo, aquellos jóvenes con estudios universitarios, con acceso a Internet, a redes sociales, Facebook y Twitter, consideran menos importante a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, en encuestas. Sabemos también aquellos que viven en comunidades rurales, aquellos que tienen escasos ingresos o tienen pocos años de educación, pocos años de estudio, consideran mucho más importante a la Virgen y mucho más importante a Dios. Sí existe una forma de segmentarlos de alguna manera, y lo que observamos, por ejemplo, en San Judas Tadeo, que ahora está pasando aquí en las pantallas, es una población marginada, vulnerable, jóvenes generalmente. Habrá sus excepciones, aclaremos, pero están hablando de la encuesta, ¿no? Sí, en términos generales. Y es una población que está sujeta a una presión social importante y a un segmento, digamos, que lo margina del acceso a educación, del acceso a trabajo, y encuentran en San Judas un apoyo, un consuelo. Ahora, esta forma de entender la religiosidad es muy individual. No necesariamente pasa por aquello que conocemos como la estructura de, en este caso, la Iglesia Católica, donde hay alguien que preside la asamblea y estos jóvenes que se integren a la asamblea eucarística como tal, es decir, a la misa o a los actos sacramentales. Ellos están aparte. Ellos van en un asunto aparte, como se entiende la religiosidad popular, que no necesariamente pasa por el asunto de la comunidad y el colectivo como tal, en términos institucionales y formales. Qué interesante. Responde a una necesidad de ellos. De estas comunidades específicas. Pero bueno, tenemos miles de llamadas. Esto ya es una locura. Adelante, por favor. Nos dice Osman Bullrich. Y tweets y demás. Mi México amado, un país donde el 75% centran su vida en un libro y el 85% no ha leído un libro completo. David Ramos, la Virgen no es Tonatzin, pero en este tiempo los conquistadores fue como entraron precisamente al mundo azteca. Orly, partiendo de que puedo o no estar de acuerdo en las tradiciones, hay algo que no puedo dejar de lado, y es respetar a todas y todos. Saide 03, ¿se necesita la religión para mantener a la sociedad tranquila? ¿Se necesita para tener identidad? Nos pregunta. Hay otro comentario por acá. Qué interesante esa, Oscarito, ahorita la retomamos. Ivette Hernández dice, excelente tema, estoy de acuerdo con el señor. Todos tenemos la necesidad de creer en algo. Dicen que todos somos ateos hasta que el taxi se va por otro lado, ¿no? Interesante reflexión también. Híjole, eso es frase absoluta, ¿eh? Absoluta. Yeraki Ariel, que los especialistas expliquen lo que es la religiosidad popular, porque siempre hay mucha confusión entre la religión, la liturgia y lo que dicen los textos sagrados. En el caso del cristianismo, la Biblia, hay mucha gente que dice, eso no es válido porque la Biblia no lo dice, pero lo que no se comprende es el fenómeno de las religiones, es que las religiones se van construyendo con el paso de los siglos y por la fuerza de la costumbre, y la religiosidad popular es un pilar. Y hay una llamada también muy interesante, esta es de Nelson, y dice, he estado investigando durante algunos años y por lo tanto sé que la imagen de la Virgen fue traída por los españoles y a su vez los mongoles, cuando conquistaron la península ibérica, se la impusieron a los españoles. Se cuenta que originalmente la Virgen de Guadalupe la encontraron en una cueva habitada por muchos lobos. Me gustaría que los especialistas ahondaran en el tema y que comenten también cuál es la definición etimológica del nombre Guadalupe, que eso ya en un inicio lo habían hecho, ¿no? Un anónimo nos dice, estamos de acuerdo en la fe de los peregrinos, pero deben de exigirles tirar basura en su lugar, no provocar tanto tránsito, deberían de ponerles reglas y que éstas las respeten. Martina Velasco, somos peregrinos del Santísimo Señor de Chalma, Él nos ha hecho muchos milagros. Señora Márquez, estuve casada, tuve un hijo, me separé, posteriormente me volví a casar. Esta persona no podía tener hijos y en una ocasión nos encontramos con una peregrinación. Mi esposo le pidió a la Virgen que llevaban, desconocíamos quién era, posteriormente salí embarazada. Al regreso preguntamos por el nombre de la Virgen que llevaba y se trataba de la Virgen de la Paz de Medjugorje. Es venerada en Hungría precisamente. Un anónimo también nos dice, en San Vicente Chicoloapan, los mayordomos piden una cooperación y llevan al santo casa por casa, imponen una cuota por familia y si uno no participa, no tenemos el derecho de enterrar a nuestros muertos en el panteón municipal, ni hacer ninguna festividad en la iglesia. Incluso
dan recibos. Nosotros somos cristianos y no aceptamos, no somos aceptados por la comunidad. Parte de los comentarios. Lo que nos decían. Momento. Híjole, pues ¿por dónde le arrancamos, verdad? A ver, eso de que si venía de dónde, de los mongoles, la imagen no. Es muy raro. Eso es otra. Bueno, se vincularía con lo que ya se contestó del nombre. Guadalupe, que proviene del árabe, quiere decir Guada, río, y lupus, algunos dicen que es de lobo, otros dicen que es encajonado, otros dicen que es del corazón, dependiendo las traducciones que se hagan del árabe. Eso sería un primer asunto. Un segundo asunto es la imagen que se venera en la Basílica de Guadalupe, no es la imagen de la Virgen de Guadalupe. De Extremadura. No. Se parece más al pendón de Cortés, que era con el cual, ante el cual se rindieron los españoles, perdón, ante el cual se rindieron los aztecas, cuando doña Malinali, les decía Ixpostli, Santa María Tonantzin, señalando la imagen del conquistador. Ahora, se han mencionado otras cosas. Lo del fanatismo siempre tiene que ver con los puntos de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu parámetro? Sí, exactamente. A partir de qué punto, y esto ya lo señalaban bien, va cambiando en cada sociedad, en cada cultura, incluso de un momento a otro puede cambiar diametralmente. Un segundito, ahorita regresamos. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto, por ejemplo, el de ir a hacer un juramento a la Virgen o a algún santo, ¿no? Los jurados. Yo creo que, bueno, resulta a veces hasta mucho más poderoso que ir a AA, ¿eh? O yo creo que si a todos los que estamos con tache en el buró de crédito nos hicieran jurar que vamos a pagar las cuentas, mire, así se o que no vamos a la tarjeta, así se resolvía el problema. Vamos a ver este testimonio porque es otro fenómeno muy interesante en las expresiones de la fe. Mi vida ha sido muy conflictiva dentro de mi matrimonio. Yo empecé a tomar muy seguido y veo que mi problema de beber era muy grande. Veía que mi familia sufría por mi forma de comportamiento y yo abogaba yo mucho y platicaba yo con Dios, que me ayudara mucho, y como yo tengo principios y valores, porque a mí me inculcaron desde muy pequeño, yo quise decir, ya basta, yo ya no quiero que mi familia ya sufra conmigo, y yo por convicción propia, yo decidí jurar. Pero sí tenía yo miedo a fallarle a Dios, sobre todo a fallarle a Dios y a mi familia. Pero con la fe que yo tenía a este juramento, yo realicé ir a la iglesia, platicar con el padre, y me dio las indicaciones que cómo tenía yo seguir el juramento. Y por miedo también a desobedecer al destino de Dios, yo hice lo posible de no tomar ese tiempo que yo juré, ese año. Tuve que hacer plegarias, rezar, oración, meditación, casi diario, para no sucumbir hacia el alcohol. Como yo estaba devastado, yo sí necesitaba ayuda, demasiada ayuda en el sentido, sobre todo espiritual, alguien que me escuchara y más aparte apoyado con mi religión, mi fe, y eso ayuda mucho, bastante para mí. Acoso muy ritual, quería cubrir con el padre y obedecerlo y nada más, pero no, es algo más interno, más espiritual, para mí es esto que me fortalece para ayuda de mi religión. Por eso yo dejé de tomar ese tiempo, dejé de tomar. Cuando yo terminé mi juramento, yo quise festejar y yo dije, ya un año ya cumplí, ya dejé de tomar, ya no sufre mi familia y todo eso. Yo pensé que yo me merezco una copita a tomar, me lo merezco, pero fue mi error mío, porque otra vez se sucedió la misma cadena y volver al mismo círculo. Ahí está el fenómeno de los jurados. Ahorita les mandamos para allá el balón para que nos lo comenten. Aquí el señor Sotero quiere hacer una aclaración. Adelante. Bueno, solamente agradecer a los ponentes del panel, pero también aprendí algo muy importante. La fe no viene del cielo, viene de abajo para arriba. Y es cierto, la fe la tenemos dentro de nosotros. Es una reacción química, exactamente lo que pasa con los milagros. Si yo voy a Chalma enfermo de gripe y la emoción del caminar, de ver a la gente, de ver al contingente,
esos anticuerpos van a matar a los patógenos. ¿Sí? Entonces sí es un acto biológico, químico dentro del ser humano. La fe es personal, la fe es respetado para todos y cada uno de nosotros tenemos la libertad de creer en algo. Quiero aclarar, en Milpalta se recolecta leña, no estamos dañando los montes. Corena, que es la dependencia de gobierno, quien nos rige, va y checa los árboles muertos o los que están plagados para que nosotros bajemos toneladas de leña que se consumen para cocinar los alimentos. O sea, no son talamontes. No somos talamontes. Vamos con el permiso de las autoridades y bajo la supervisión de ellos. La otra, sí, yo quisiera pedir a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que fomenten la fe, las tradiciones, las costumbres de los pueblos de México. Hablaban también algunas corrientes religiosas no quieren cooperar para aumentar la fe. Creo que como ciudadanos tenemos la obligación, y lo que están haciendo en este estado, en Milpalta lo estamos empezando a hacer. No se sepulta a la gente que no coopere y que no muestre sus recibos para las festividades sociales, culturales o religiosas. Y para terminar, quiero pedirles al gobierno de México, a los gobiernos estatales, a los municipales, en mi caso a mi delegado en Milpalta, que haga uso del presupuesto para apoyar también económicamente en algo los gastos tan altos que hacemos cada una de las mayordomías que dije a la delegación de Milpalta. Los invitamos a que nosotros venimos de un pueblo que se llama San Pablo Xotepec. Allá está nuestro estandarte que nos acompaña desde hace muchos años a esta peregrinación. Ojalá que conozcan este pueblo. Es el único donde Zapata puso un cuartel zapatista y fue donde se ratificó el plan de Ayala. Cuando perdía fuerza, el plan de Ayala tuvo que modificarse. San Pablo lo recibe con los brazos abiertos y Milpalta también. Fernanda, Oye, muchas gracias. Sí. Gracias. Le preguntamos acá a Alejandro, ¿cómo puede hacer o qué política pública se puede instrumentar? Porque, bueno, cualquiera puede seguir cualquier religión en este país, es libre de tener la creencia que quiera, pero si viven en una comunidad donde la mayoría pertenecen a otra creencia, y en este caso, acá, por ejemplo, en Milpalta, en la comunidad del Señor, dice, estamos empezando a cobrar como en otras comunidades y no tienen derecho a usar pues es que es el Camposanto, ¿verdad? Que está junto a la iglesia. Acá, ¿qué se puede hacer para que no haya un enfrentamiento? Porque el cristiano, el budista, el judío van a decir, pues yo ¿para qué coopero? Para esta fiesta en la que yo no creo. Y que sí tengan los servicios. ¿Qué se puede hacer? Mira, hay tres caminos ahí. Uno es cuando quien es de otra creencia, de otra religión, se va a quejar a algún órgano del Estado mexicano y lo que procede en ese caso, por ejemplo, con derechos humanos o incluso con algún juez en primera instancia. Sí, porque puede tomarse como una discriminación, ¿no? No solamente una discriminación, sino es una negación de servicios públicos. Y eso no puede ocurrir, ¿no?, en un Estado de Derecho. Esa es una primera vía. La segunda vía es que si el conflicto escala, porque hay un enfrentamiento incluso hasta físico muchas veces, no solamente verbal, sino incluso físico, los órganos del Estado, en este caso las direcciones de asuntos religiosos, por ejemplo en Gobernación existen y por la disposición legal, cada entidad federativa debe contar con una oficina de asuntos religiosos que resuelva estas controversias, que funcionan como coadyuvantes de la Secretaría de Gobernación, aquellos que le ayudan y le auxilian a la Secretaría de Gobernación para la resolución de conflictos. Si este conflicto, que es la tercera instancia, escala todavía más, Gobernación tiene la obligación legal de inscribirlo en un libro de registro y abrirlo como conflicto religioso. Y entonces ahí ya se hace una comisión, digámoslo así, intersecretarial, que va a resolver ese conflicto de algún modo. Pero en principio, la primera solución es lo que llamamos, o que lo que se llama en el reglamento de asociaciones religiosas, una vía de conciliación, donde se sientan las partes a platicar y existen funcionarios a los tres niveles en este caso, que tienen la responsabilidad de escuchar a las partes y resolver el conflicto de la mejor manera. Su primer paso es la conciliación, pero le anuncio todos los pasos solamente por ampliar la información. Claro, pero sí se puede pedir ayuda, vamos, también, sí, claro, para no llegar nunca a un enfrentamiento, que eso sería lo deseable. Acá tenemos a Eric y Héctor. Víctor, ¿de dónde vienen ustedes? Bueno, nosotros somos de la diócesis de Texcoco, estamos estudiando en el Seminario de Vocaciones Adultas
y venimos, somos la representación de peregrinos en la fe. Ustedes van, pero hasta Tierra Santa, el peregrinaje. Sí. Oye, invítenme. Claro, tenemos en Yo mayo. cargo papeles, hago trámites. Cuéntenos, ¿y cómo es una peregrinación ya a otro país? Porque eso ya son palabras mayores. Claro. Tierra Santa está conformado por todos los lugares santos de la historia de la salvación. Ahí está... Estamos hablando de religión católica. Y la religión judía se concentra ahí, el Islam también, y el cristianismo aunque, entero. por ejemplo, en el Islam es la Meca. Ajá, claro. ¿No? Vamos, pero casi todos confluyen o pasan por ahí. Tierra Santa, exacto. Okay. El catolicismo, pero No, que es quiero Jerusalén, explicar también que se extienda a toda la cristiandad. O sea, todas las denominaciones cristianas... O que vengan de judeocristianismo. Sí, tienen su capital espiritual en lo que es Tierra Santa. ¿Y cómo se hace esta peregrinación? Porque hay sin que se vayan caminando nadando, Claro, compañero, exacto. ¿verdad? El hombre siempre está en camino y camina en busca de la verdad, camina en busca de la paz, y Tierra Santa es un oasis de paz espiritual para muchos de nosotros. ¿Ustedes juntan dinero, los apoyan con becas? ¿Cómo le hacen? La peregrinación se paga cada quien con sus propios recursos. Vas ahorrando y se pide, por ejemplo, que se vayan realizando los pagos de poquito en poquito. O sea, es para que vayan todos. Es muy accesible, incluye la comida, la cena, el desayuno, los hospedajes, ¿Están todo. subsidiados por alguna gran iglesia o algo? Lo que sucede con la peregrinación a Tierra Santa de Peregrinos en la Fe es que llegamos a casas religiosas. Ah, bueno, eso ya es un ahorro. Nos va guiando el padre José Colón, que es un sacerdote carmelita mexicano, que ahorita está en el norte del país, pero vivió en Tierra Santa muchos años. De acuerdo. Y entonces él es como el contacto para que es una de las peregrinaciones más baratas a Tierra Santa. Ahorita, el próximo año, tendremos ahora una ruta mariana en pleno jubileo de la misericordia, que el Papa Francisco... ¿Y qué lugares recorrería? Fátima, Portugal, bueno, claro. Lourdes, Santiago de Compostela, Madrid, Nuestra Señora del Pilar, y se hace una extensión a Roma, a la Basílica de Santa María la Mayor, que es la primera iglesia cristiana dedicada a la Virgen María. ¿Y cuál es la vivencia de los peregrinos en tu experiencia de estar frente a estos lugares que son verdaderamente venerados por los creyentes? ¿Qué sienten? Yo he estado en esos lugares, tengo que confesarlo. Y bueno, para mí era pues medio tratar de seguirle a un asunto histórico. Claro. ¿No? Ya ve que bueno, en Israel pues no tienen libros de historia más que el Antiguo Testamento, y tratan de ir juntando y atando cabos. Con lo que pasa. Que es difícil, sí. Es difícil para los historiadores. Pero yo veía personas que sí estaban en trance, en éxtasis, verdaderamente en estos lugares, y yo respetuosa observándolos, ¿no? Más que nada, la peregrinación es el sinónimo de ejercicios espirituales. No vamos de excursión, no vamos de turismo, ni mucho menos de turismo religioso, que ya está muy de moda ahora. Que es otra cosa, que nada más voy y me tomo selfies con la Virgen de Guadalupe, la selfie en el Santo Sepulcro. No, bueno, a mí me llamaba mucho la atención. Hay una pared, por ejemplo, en Jerusalén, donde dicen, aquí se recargó Cristo en una de las caídas. Bueno, el lugar ya tiene un hueco de que todo mundo toca lugar. Digo, yo lo toqué por si acaso, dije, capaz que... digo, no vaya a ser, ya llegué hasta acá, ¿no? Pues sí. Pero esa es otra cosa. ¿Cómo lo traduces tú? ¿Qué va implícito? Va implícito cuando se visita Caná, que es el lugar de las bodas. Ahí los matrimonios que van hacen su renovación de las promesas matrimoniales. O se vuelven a casar, un decir así, ¿no? Si tú vas de sola y tu esposo quedó acá en México, pues se hace el acto de fe, renovar el amor, pedirle a María la intercesión ante su Hijo Jesús. Otra vez se nos está acabando el vino del amor, y se hace una oración en el lugar del milagro de las bodas de Caná. Cuando vamos al río Jordán, ahí se hace la renovación de las promesas bautismales en el río, donde Jesús fue bautizado, y se va teniendo todo este trayecto espiritual al punto de llegar a rezar el Via Crucis en la Vía Dolorosa, y sobre todo un encuentro con el resucitado. El lugar más hermoso y que sostiene nuestra fe es una tumba vacía. La tumba de Jesucristo, en donde Él no está. Prestada. Claro. Una tumba totalmente fría,
que nos grita la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Hay que contarle a quienes no han podido estar en estos lugares que, de hecho, en este lugar ya hay una iglesia. Sí, exacto. Pero no es que no le podemos llamar ni iglesia. Digamos que es una construcción gigantesca, pero ahí hay lugares para los árabes, lugares para los judíos y lugares para los cristianos. Cabe mencionar y se camina por toda esta parte ya techada y el demás. Santo Sepulcro no le pertenece a la iglesia, le pertenece a los musulmanes. Exacto. Es de propiedad musulmana. Y en la mañana hay un rito muy bonito en las mañanas en donde los musulmanes, los herederos de esta propiedad, le prestan a la custodia franciscana las llaves del Santo Sepulcro para que todos los cristianos entremos a venerar. Exacto. Oigan, a ver allá, yo ya veo apuntando a los panelistas, por favor. Adelante, váyanos haciendo sus comentarios. Yo creo que vale la pena hablar acerca del fenómeno de la peregrinación. O sea, porque los que no son religiosos lo sufren en la ciudad o lo sufrimos en la ciudad. Y hay los mucha que van en la queja. peregrinación lo gozan con gran felicidad y en comunidad. La peregrinación a veces parece inexplicable para mucha gente. ¿No? ¿Para qué diablos vas al Tepeyac? ¿O para qué diablos vas a Jerusalén? Inclemencias, hambre, todo. ¿Por qué hay estos desplazamientos? Bueno, en general la peregrinación puede verse en términos simbólicos como un retorno al origen, al lugar sagrado. El lugar sagrado, según se nos explica, es un lugar donde se refleja el mundo como fue en su principio, antes de que los hombres lo mancillaran, que lo tocaran. O sea, es un lugar virginal normalmente. Y está marcado por algunos manantiales o por el lugar donde cayó un rayo o una piedrota, generalmente cosas verticales. Esto no lo sacraliza el hombre, o sea, el hombre no dice, esto es lugar sagrado y a partir de entonces se convierte en un santuario, sino que el hombre lo descubre, ¿no? O sea, la gran fortuna del hombre es descubrir el lugar sagrado y poder llegar a él en un camino que casi siempre está ligado al sacrificio y la purificación. Oye, y esto tiene que ver nuestros ancestros aquí prehispánicos, pues también hicieron eso, andaban buscando, entre comillas, ¿no? El nopal con parece ser el águila, aunque dicen que se encontraron varias en el camino, pero acá fue donde les gustó. Pero es como encontrar el lugar idóneo, ¿no? O un Moisés 40 años dándole vueltas al desierto. Que esta búsqueda es totalmente humana. No importa que estés en el desierto del Sahara, probablemente un oasis ahí en medio de la nada sea el lugar sagrado, ¿no? Para otros es el lugar donde brota el agua, o donde un bastón de un patriarca se hincó y salió en un manantial milagroso. Bueno, ahí puede ser. El mar puede ser un lugar sagrado, o insisto, un árbol, ¿no? Un río. En realidad no hacemos sino descubrir el lugar sagrado. Y luego lo sacralizamos más aún construyendo templos que son representaciones del universo. Entonces, la peregrinación en ese caso tiene una justificación de vuelta, de reencuentro conmigo mismo y con la divinidad. Y entonces, como lo decían por allí, pues es un caminar continuo del ser humano hacia la verdad absoluta. Ojalá que la encontremos, ¿no? Esa es la idea, pero para eso está la fe. Rolando. Sí, sobre la peregrinación, bueno, lo que estaba diciendo antes, Alberto, nos vincula también con la cuestión. ¿Me callo? ¿Me sigo? No, usted sígale, okay. Sí, nos vincula con la cuestión de las migraciones. El lugar sagrado al que se hace la peregrinación es el vínculo con lo divino. Por eso es por lo que anualmente se hace el movimiento de la peregrinación. Ahora, el lugar sagrado es muy importante en tanto vínculo con lo divino, en tanto puerta al cielo, en tanto el lugar donde nos comunicamos con lo divino. Esto es Vamos a además, una pausita. Ahorita retomamos contigo, Rolando, un segundito. Y también vamos con todas sus llamadas y mensajes. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la osteoartritis, una enfermedad que forma parte del proceso de envejecimiento y que genera poca flexibilidad en las articulaciones, evitando que podamos hacer tareas cotidianas como subir escaleras o destapar un frasco de café. El martes, aquellos papás que están preocupados porque su hijo no puede dormir, Cristina Jauregui les dirá cuándo este problema se resuelve con disciplina y cuándo hay que consultar a un especialista si la causa es orgánica.
Marisa Escribano te espera el miércoles para decirte cómo superar un evento traumático. Si has sido víctima de un asalto, un secuestro u otro suceso violento, aquí te daremos herramientas para mejorar tu salud física y emocional. El jueves conocerás lo que viven las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país. Fuimos testigos de lo que ocurre en el corredor Huehuetenango-Comitán en el estado de Chiapas y queremos visibilizar esta problemática. Fernanda Tapia te espera. El viernes, Carmen Muñoz nos hablará de las parejas estancadas. ¿Has pensado que tu relación o que tú mismo no avanzas? ¿Que estás limitado en lo emocional y con pocas ganas de seguir construyendo un proyecto de vida en común? Pues te invitamos a que nos compartas tu experiencia. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Nos quedamos con Rolando. Perdón, Rolando, adelante. Sí, la peregrinación regularmente se realiza cada año. Es un rito de renovación anual. Esto en la católica, pero por ejemplo en el Islam, con una vez que vayas a la Meca en la vida, con eso claro, ya cumpliste. Claro. Sí. Hay hasta quien pinta en las paredes de su casa cómo fue el viaje, ¿no? Como si fuera un graffiti, el avión, la Meca, muy, muy interesante. Sí, tienes razón. En el caso de muchas religiones, no en el caso del Islam, las peregrinaciones se realizan de manera anual porque implican el ciclo de renovación de la vida en el planeta. Las peregrinaciones, regularmente uno va a un santuario, compra la imagen del santuario, la lleva a su casa y establece el santuario en su propio hogar. Esto es algo que se acostumbra por parte de los creyentes. Las peregrinaciones, por así decirlo, tienen dos aspectos bien diferenciados. Hay peregrinaciones, como se dan muchas ocasiones en México, en el Tepeyac, donde son peregrinaciones donde hay autoflagelación, hay sacrificio, hay arrepentimiento, pero también está la otra peregrinación, la que lo considera una fiesta, donde se convierte en una romería, donde se va a la fiesta del pan y el vino, lo recordé por lo de las bodas de Canaán, ¿sí? De aquel milagro de transformar el agua en vino. Y la verdad es que en el caso del Tepeyac, durante el siglo XVI y en el XVII, las peregrinaciones eran una romería, ¿sí? Era una fiesta que acostumbraban los habitantes de México Tenochtitlán para ir a un lugar más alegre y donde podían cumplir con su obligación de la misa sin dejar de tener la fiesta y de gozar de la vida en ese lugar, ¿no? Entonces, con eso quisiera terminar. Ok, a ver, acá tenemos jóvenes, decíamos hace un instante que uno pensaría que esto no es para los muy jóvenes, y aquí tenemos a Rosario, a Mariana. Cuéntanos, ¿de dónde vienen, Rosario? Venimos de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Gustavo Madero, en la colonia Chalma de Guadalupe. ¿Y ustedes a dónde hacen su peregrinación? Bueno, nosotros hacemos la peregrinación de la Arquidiócesis de México, que es en enero, para empezar bien el año. De hecho, es por vicarías y peregrinamos a la villa. A la villa, pero empezando el año. Ajá, de hecho el 9 de enero. ¿Y a qué edad empezaron a hacer esto ustedes? Están muy jovencitas. Bueno, de las peregrinaciones, pues yo inicié en la iglesia a los 4 años. Mi mamá me llevó siempre. Empecé en escuela de pastoral y después en monaguillos, catecismo, adoración nocturna. Y pues ahorita ya estamos en el grupo juvenil. Y hay muchos jóvenes, ahora sí que cercanos a esto. Sí, hay muchos que se acercan a preguntarnos cómo le pueden hacer para entrar a un grupo juvenil o algo en la parroquia, que ellos puedan considerar como acercarse más a Dios o acercarse a venerar a la Virgen de Guadalupe. Qué interesante que los jóvenes soliciten y pidan y busquen aquí también un lugar a donde sombrearse, ¿no? Del camino. Doctor, yo le quiero preguntar, José Luis, responde todas estas expresiones de fe de alguna manera a estos momentos tan difíciles que vive el país.
o sea, nos va a servir de algo. O, por ejemplo, los chavos que están yendo a la iglesia ya por lo pronto probablemente no se vayan a involucrar en actos delictivos. Aunque, bueno, muchos narcos también se encomiendan, ¿no? Pero responde de alguna manera y los jóvenes acudiendo a esto. Es uno de los puntos más complejos que tenemos y más en estos tiempos. Porque, de alguna manera, tenemos que admitir que la religión, de un modo la vive el que tiene el poder, los clérigos, en fin, los que mandan en la religión, y de otro modo la vive el pueblo. El pueblo la vive desde su necesidad. Los dirigentes la viven desde el poder que tienen y que lo ejercen. En una investigación que hicimos en este famoso grupo, que se ha extendido bastante en México, Pare de Sufrir, todo un caso, ¿no? Una vez que se acabó la investigación, cuando quien la hizo nos trajo el informe, nos llamó la atención que una señora cuyo marido la maltrataba siempre que llegaba borracho a la casa, ¿ya? Nos contó que ella, siempre que iba al culto religioso, daba una cantidad de dinero según sus posibilidades. Y cuando analizábamos este caso, no faltó quien dijo, pero ¿cómo todavía les da dinero si están haciendo una fortuna, concretamente estos? Porque resulta que era un grupo, yo no conozco otro caso similar, que durante la misma función que podía durar 1 hora, como 3 o 4 veces pasaban la bandeja, el plato, lo que sea, para recoger la demostración de fe. El sacrificio, que la ¿no? gente Que le tenía. llaman. Correcto. Entonces, ante esa situación, a la mujer que sufría este maltrato por parte de su marido, el que hizo esa indagación, le tocó estudiar ese caso, le dijo, pero ¿y cómo si tienen más dinero que tú, estos que dirigen, y todavía les das dinero? Y ella, desde la necesidad, insisto, contestó, y si más tuviere, más les diera, porque ya mi esposo dejó de emborracharse gracias a haber venido a este culto. Esto nos hace pensar en algo, y con esto termino, que el padre de la sociología científica ya decía, la evolución de la humanidad ha pasado por 2 fases muy claras. Una fase que él llama la de la comunidad, en donde quien dirige no es por su poder, sino por su ejemplo, su influencia, su conducción constructiva, y la sociedad, en una fase distinta, donde quienes dirigen son los que mandan, los que tienen el poder. Y de alguna manera reflejaba esto, que cuando ocurre esa transición, la religión se transforma. Y eso que en algunos casos en los libros se llama el fervor primitivo de una religión, se convierte en el fervor interesado de la fase posterior, la fase de la sociedad. Entre los socios no hay mucho respeto, hay competencia, a ver quién gana más. Entre los hermanos, que es lo que predomina en la comunidad, predomina precisamente, valga la redundancia, esa cohesión a nivel de realización conjunta. Y esto creo que es un dato muy importante a la hora de analizar el comportamiento de las religiones y de los involucrados en ellas. Qué interesante. Cientos de llamadas. Yo voy para allá para el panel. Ahorita le cedemos la palabra. Adelante. New Single nos dice, yo creo en un Dios que en diferentes formas y su misericordia se ha manifestado a la humanidad. Victoria Reyes, las fiestas patronales se han vuelto tierra de guerra entre las bandas de un barrio contra el otro. Ni pensar en ir, siempre hay peleas. Ezequiel, es malo caer en el fanatismo cuando tratas de justificar que tus acciones son la voluntad de Dios. Edgar, excepto en el budismo, las demás religiones pretenden convertirte. Padre Familia, expresiones de fe la tienen otros caminos además de las religiones, y se pregunta si la fuerza está contigo de Star Wars también podría ser un camino de fe. Hay una creencia que ya se volvió prácticamente religión en Australia, que le rezan a la fuerza.
Y está basado precisamente en la película. Yéndonos a otro extremo totalmente distinto, Maradona, por ejemplo. Hay iglesia de Maradona, de Elvis Presley, y hacen las comparaciones de la vida de Elvis Presley con Jesucristo. Bueno, y no son alucinaciones nuestras, ahí están. No, ahí están, exactamente. Yasmín Aguilar, son bonitas las tradiciones católicas, pero es triste ver que el resto de los días no predican lo que hacen en sus fiestas. Y hablando precisamente de lo que hacen en sus fiestas, nos comparte Noik Peknok Sepol. La verdad a mí sí me molestan, pues antes la Virgen estuvo frente exactamente a mi casa. Y era dejar de sordos a todos porque conectaban el sonido y los organizadores son borrachos que andan en la calle y terminaban a la misma hora casi todos los días y ya totalmente ebrios. Cambiaron a unas casas y la verdad sigue siendo molesto, pues si les das donación no les parece. Y si asistes al evento, mucho peor, se molestan más y hablan de uno y la verdad es que yo lo veo como una excusa solamente para beber. Estos son, ojo, comentarios de algunas personas. No quiere decir que así lo vivan todos, porque nos decían hace rato. Claro, no se puede generalizar. ¿Cómo van a ser absurdos los escritos o las escrituras bíblicas en la religión católica si las escribió Dios, nos compartió una persona? Y es que estamos dándole lectura a los comentarios, no lo estamos diciendo nosotros. Oigan, y no los confundan, porque los del panel y los invitados, cada quien se hace responsable de lo suyo. ¿Quiere comentar algo, maestro, acá también? Adelante. O acá de este lado, que estaban inquietos. No, nada más era el asunto de, bueno, cómo conciliar el tema de la religión formal, institucional, dentro de una asamblea, una liturgia, y la necesidad que se hablaba del pueblo, ¿no? Pensando otra vez en San Judas Tadeo y en los chicos que están en situación vulnerable y retomando aquello de la cápsula de aquello que juró para ya no tomar, existe también el asunto de las monas. Todo el mundo, bueno, los chicos lo saben, ¿no? Aquellos que se monean, es decir, van a la tapalería y sacan un poco de tiner, en fin, en una estopa y se monean. Esto sirve para controlar el hambre, para disminuir miedos, en fin. Es una práctica mala, pero bueno, tiene una función mala también en la sociedad mexicana. Y hay también en algunas misas en San Judas Tadeo, en la iglesia esta de Reforma y Zarco, que oficialmente se llama San Hipólito, pero nadie la conoce así, dentro de la misa con los chicos hay una famosa quema de monas, que es un poquito la teología pastoral, ¿no? Un poquito de vincular el asunto de la iglesia formal con la religiosidad popular. Y entonces los chicos firman una lista para decir, bueno, me voy a jurar y ya no voy a consumir la mona, que es una forma de conjuntar esta teología pastoral tratando de atender a las necesidades de la feligresía. Esa es una forma. La segunda forma que quería comentar era respecto a Guadalupe. Se preguntaba Fernanda, bueno, ¿y esto sirve de algo para los tiempos difíciles que vive el país? Una de las investigaciones por ahí que estamos haciendo, personalmente lo que he encontrado vía encuestas otra vez, es que aquellos que confían más en la Virgen de Guadalupe, les resulta mucho más importante, tienden a apoyar ciertas políticas públicas que pudieran estar en situación de riesgo. Por ejemplo, libre comercio, ¿no? Es peligroso el libre comercio para ciertos estratos sociales porque tu trabajo se puede pulverizar, ¿no? O sea, ¿el libre comercio es como de ambulantes? ¿De eso hablamos? No, a tratados de libre comercio con otros países, por ejemplo, como el TLC, en fin, como acuerdos comerciales. O sea, ¿los creyentes apoyan esto o no? Sí lo apoyan y los no creyentes no lo apoyan. Por ejemplo, mira qué interesante. Lugares donde hay muchísima violencia, aquellos que son muy fervorosos de la Virgen tienden a decir, bueno, el gobierno podría ir ganando la guerra contra el narco, por ejemplo, ¿no? En fin, esto es el efecto que llamamos... Y los que no creen dicen, no le está ganando la guerra. No le está ganando. Mira. Es un asunto como de consuelo y confort que encuentra la feligresía en su religión, ¿no? Qué interesante, adelante. Es de que en el caso de la Virgen de Guadalupe y en general de la religión, nos enfrentamos a que se le pueden dar muchos usos. La Virgen de Guadalupe es una virgen insurgente, es el emblema de la lucha por la independencia. La Virgen de Guadalupe luego la usa Fox para su campaña electoral, pero también la utilizan los del Sindicato Mexicano de Electricistas en las movilizaciones en contra de la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, podemos ver que
válgase la expresión, es polivalente, tiene una gran diversidad de significados dependiendo de quién sea el que la enarbole y de cuál sea la necesidad que esté enfrentando. Los caballeros templarios, por eso decíamos, cuando se encuentra a los Beltrán Leiva en el cuerpo, se veía que tenía un altar donde convivían muchísimos santos desde la creencia popular, la cristiana y sabrá Dios cuántas. Estaban ahí todos conviviendo, ¿no? Los oficiales y los no oficiales. Maestro, ya cerrando, unos cuantos segundos que podríamos sacar en conclusión de esto. ¿Está o no ayudando la religión en estos momentos tan violentos a un país como el nuestro? La religión siempre ha ayudado. Creo que la religión sigue ayudando porque es un ámbito de fuente de sentido para la vida, sentido para lo que uno hace, sentido para lo que uno cree que debe evitar, en función de su interés, en parte, en función del bien común, probablemente también hay una parte que lo hace desde esa perspectiva. Pero ni la religión, con todo lo sagrada, valga la redundancia, que puede parecer a muchos, ni la religión se salva de las contradicciones humanas, ni el hecho de no salvarse le quita el valor de aportar sentido, fuerza, cohesión social, fortalecimiento de la identidad, etcétera, que son valores positivos. Vivimos entre lo positivo y lo contradictorio y estamos condenados a eso. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación y ahí tenemos para pensarle. Gracias.